8:51 de la mañana. Vamos a continuar con nuestra ampliación de noticias con el doctor Miguel Ángel Torres, tributarista del estudio Torres y Torres Lara. Ya hemos hablado con el señor Gastón Benza-Fluker. El debate continúa. ¿Es buena o no esta ley para las zonas altoandinas? El señor Benza, ante la comparación que se ha hecho, si antes se dio la ley también promocional para la selva y no ha funcionado, ¿por qué tendría que funcionar la de la sierra? Y él ha dicho que son leyes completamente distintas y que la garantía está acá en que primero son distintas como leyes y segundo, el reglamento, que también la ministra el día de ayer señaló que eso es lo que iba de alguna manera a clarificar las cosas y evitar este riesgo de evasión y de trafitas que pudieran originarse. Doctor Miguel Ángel Torres, buenos días. Buenos días con todos. A ver, cuéntenos un poco, ¿cómo ven en el estudio este tema y por qué el cuestionamiento? Empecemos viendo que en sí las exoneraciones no son malas. Nosotros sí comprendemos lo que han estado conversando en el sentido de que estas exoneraciones lo que hacen es poner en un mismo nivel a distintos agentes económicos que tenemos. Es un hecho que en la sierra no existen las inversiones necesarias por parte del Estado y que esto es una manera de invertir de manera indirecta. Eso lo comprendemos. Lo que nosotros más bien criticamos es la manera improvisada como pueden sacar la norma. Nosotros sabemos que esta norma ingresa en el 2006, o este proyecto ingresa en el 2006. Señores, han tenido casi 4 años para poder sacar una muy buena norma. Han sacado una norma que alcanza quizás los 3 o 4 párrafos. Y el problema de sacar una exoneración a través de una ley en 3 o 4 párrafos es exactamente que ello genera los vacíos que, por un lado, permiten a malos agentes apropiarse de este beneficio y a aquellas personas a las que sí debería estar destinadas se les complica su aplicación. Hemos estado escuchando que va a salir un reglamento y que ese reglamento en que él reside todo el truco para evitar vendría a solucionar todo, dice, ¿no? Vendría a solucionar todo. La experiencia nos ha enseñado que los reglamentos, mucho más allá de solucionar los temas, los complican en gran medida. Como les digo, nosotros tenemos ya varios regímenes promocionales, tenemos normas de promoción del sector agrario, normas de frontera, tenemos la ley de la Amazonía, y siempre cuando ha habido un reglamento, lo que ha sucedido son 2 cosas. Uno, se complica para aquellos que verdaderamente deberían estar beneficiados, y segundo, dejan algunas puertas abiertas para que determinados agentes sean los que sean realmente beneficiados con la norma. Yo quisiera que tomemos por un momento el tema relacionado a los pequeños agricultores. Acá mucho se habla de las industrias que van a estar por encima de los 3.500 metros, pero la verdad es que la norma tiene otra parte muy importante, que es aquella relacionada a los pequeños, a las MIPES agrarias en el Perú. Les hablan de MIPES, de cooperativas, de empresas comunales. Y eso está muy bien que a ellos se les cree una exoneración. Literalmente ellos no están en condiciones como para poder salir adelante. Entonces les tienen que dar un estímulo. Ahora, el problema es que la norma está hecha de tal manera que deja demasiados vacíos. Por ejemplo, manera de ejemplo, ¿dónde están las asociaciones? Las asociaciones sin fines de lucro que reúnen una serie de productores en el país es una regla constante en nuestro país. Sin embargo, si ustedes leen la norma, las asociaciones sin fines de lucro han sido omitidas. Quiere decir entonces ahora que las asociaciones sin fines de lucro sí están grabadas con impuesto a la renta y todas las demás no. Alguien podrá decir ahí, no, Miguel Ángel, pero las asociaciones sin fines de lucro están exoneradas por el impuesto a la renta de acuerdo a la ley. Equivocado. Hay determinadas asociaciones que sí lo están, pero las asociaciones de comercialización no lo están. Entonces, ellas han quedado excluidas y todas las demás sí están. ¿Qué otro problema podemos encontrar? Hablan de requisitos como que esté el domicilio fiscal, el centro de producción, el centro de operaciones. Domicilio fiscal perfecto, está muy bien definido en el Código Tributario. Pero centro de operaciones o centro de producción, ¿quién lo va a definir? El reglamento. Y en realidad nosotros no tenemos mucha fe en ese reglamento. Ese tipo de cosas son las que una ley debe dejar bastante bien establecidas para que no haya ningún problema. ¿Se ha hecho todo un poco a la prepo? ¿Por qué si en el 2006 teníamos una propuesta interesante, en el 2009 se aprueba algo con todas estas deficiencias? Eso es lo que no logramos entender. Quizás el debate o quizás la negociación entre los partidos hace que se pongan de acuerdo en muy pocos puntos para dar la ley. Pero eso no es un tema responsable. O sea, no se puede sacar una ley de esta manera. ¿Qué otras cosas
les podemos decir, hablan de una exoneración del impuesto a la renta. ¿Se han puesto a pensar siquiera qué sucede con el impuesto a la renta sobre dividendos? Sí, hay el 30%, pero cuando distribuimos dividendos hay 4.1. O sea, ¿qué le vamos a decir a los productores agrarios que tienen su empresa unipersonal? Sí, estás exonerado del impuesto a la renta, pero cuando te lo lleves como dividendo, tienes que pagar un 4.1, y esa parte no se la estamos contando. Tampoco le estamos contando qué sucede si es que el productor agrario o la MIPE se ha acogido al RER. Ustedes han escuchado el RER del RUS, el RER que ha sido tan promovido por la ley MIPE, ¿no? ¿Qué sucede si es que ellos están en el RER y se aplica esta norma? La ley no dice en lo absoluto, nada en lo absoluto. El RUS tampoco dice nada en lo absoluto. Ese es el problema es que hay demasiados vacíos, y quien lo va a corregir es el reglamentador. Y hay un tema que es importantísimo para nosotros, y es que esta ley ha perdido dos grandes oportunidades. Primero, una oportunidad para hacer de la tributación para esas personas que sí lo necesitan, hacer una tributación sencilla, práctica. ¿Qué me sirve, señores, que me exoneren del impuesto a la renta si me van a obligar a, 1, acogerme a la norma, 2, presentar declaraciones juradas todos los meses, 3, presentar declaración jurada anual, 4, emitir comprobantes de pago, 5, grabar con IGB las otras operaciones? O sea, ¿de qué me sirve a mí, pequeño productor agrario, tener una norma como esta si me van a cargar con todas las obligaciones adicionales? Nosotros hemos hecho consultorías a este tipo de agrupaciones, y lo primero que nos dicen es, doctores, el tema del impuesto, bueno, es algo que capaz y podríamos asumir, pero que nos pidan que vayamos a la SUNAT, que vayamos a viajar 2 horas, que presentemos nuestras declaraciones juradas, que tengamos que llevar libros contables. Se les pide a veces 12 libros contables, que emitamos nuestros comprobantes de pago de manera correcta. Eso es lo que está mal. Entonces nosotros decimos, caramba, si esta ley está tratando de beneficiar a esos grupos, ¿por qué no pudo regular un sistema tributario mucho más práctico, mucho más sencillo para aquellos que lo necesitan? Ahora, lo que se está demostrando es que esta ley, por lo que está diciendo, se ha hecho muy a la prepo, muy chambonamente, ¿no? Y es así como ha estado trabajando el Ministerio de Economía últimamente, porque había toda una tradición que se había ganado en los últimos años, últimas casi ya décadas, de ser muy profesionales en las normas tributarias. ¿Qué le hace pensar que esto haya querido salir tan a la prepo, y como ha revelado el señor Gastón Benzaflúquer, con la participación entusiasta de la nueva ministra de Economía? ¿Le hace pensar o le puede generar preocupación de que estemos ante un momento en el cual empezó la farra con cotillón y todo y serpentina en el Ministerio de Economía? No sabríamos decir si es que empieza la farra. En realidad, nosotros consideramos que la ministra Mercedes Arauz debe hacer una labor muy buena, pero sí no lo podemos negar, esta norma es un quiebre. Es un quiebre en la historia de tributación de este gobierno. Eso es lo que más molesta, ¿no? Antes y después, ahora se va a hablar antes y después de esta norma. Teniendo en cuenta lo que está diciendo, si ya estamos en esta onda, ¿qué otros sectores podrían solicitar y proponer exoneraciones? ¿Dónde más podría haber bajo argumentos parecidos? Ese es todo un tema, ¿no? En realidad, como lo dijo el anterior entrevistado, donde se vea ausencia del Estado es donde se puede pedir algún tipo de exoneración. O sea, en todo. Ese es el gran problema. Lo que tenemos que ser conscientes, de todas maneras, es de que, como iniciamos en esta entrevista, las exoneraciones no son malas. Las exoneraciones son un buen mecanismo, pero son un buen mecanismo cuando las sabemos utilizar. O sea, les estamos dando una alternativa, una herramienta que puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque les das un beneficio que está tan mal hecho o que está tan mal regulado que al final va a generar una gran contingencia. Pero yo les había dicho que esta era una oportunidad que se había, una ley que había perdido dos grandes oportunidades. Primera oportunidad, regular un régimen tributario sencillo, adecuado para los productores. ¿Cuál es la segunda? La segunda es regular qué sucede con toda la contingencia que tiene el agro en nuestro país desde el 2004. Ustedes deben saber que hasta el 2004 estaba la conocidísima exoneración de a 50 UITs. Hasta los 50 UITs, la venta que uno realice de productos agrarios o agropecuarios no estaba grabado ni con renta ni con IGB para los pequeños productores. Y eso compaginaba muy bien con la emisión de liquidaciones de compra por los compradores. Señores, esa exoneración de las 50 UITs quedó hasta el 2004. A partir del 2004 en adelante, los productores agrarios vienen generando una gran contingencia y nadie hace nada al respecto. José Luis Patiño, en su artículo de esta mañana que he comentado, se hace una pregunta que es interesante y que se la plantea a usted también. Es decir, ¿qué es esto de mantener cierre exportadora lejos de las políticas y la intervención del Ministerio de Agricultura?
sobre todo pensando en pequeño y mediano propietario y en fin, en las pequeñas y medianas empresas en general, en donde el ministerio ha hecho lo suyo y ha estado haciendo cosas interesantes. Ese es un tema muy importante, muy interesante. Cuando nosotros hablamos de sierra o hablamos de pequeña y microempresa, es necesario o sería totalmente obligado que se asienten por lo menos tres agentes: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía y Ministerio de la Producción. Señores, más de las 2/3 partes de las pymes, de lo que hablan las pymes normalmente, más de las 2/3 partes son relacionadas al agro, están en el ámbito rural, y hasta ahora no se invita al Ministerio de Agricultura a participar de este tipo de políticas. Coincido plenamente con esa observación. O sea, ya es momento en que los trabajos no se hagan de manera aislada, sino que se den cuenta que cuando están hablando de pequeños o microempresarios, el tema rural es un agente que tiene que estar invitado de todas maneras, ¿no? Muy bien, bueno, pues muchas gracias, la verdad que muy interesante su participación, doctor Miguel Ángel Torres, y vamos a continuar en el tema, a no dudarlo, porque esto tiene su carga política fuerte. Muchas gracias. Feliz Navidad a todos. 9:02 minutos de la mañana. 9:02 en RPP, 9:02 es la hora del Perú. FASA, ven y comprueba que tenemos precios bajos todos los días.